Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. El dólar, atención, se acerca a los 5.000 pesos. La divisa hoy rompió un nuevo récord por encima de los 4.920 pesos. También hay gran volatilidad en el mercado de los TES. Analizaremos todo esto con Germán Cristancho, gerente de investigaciones económicas de Davivienda Corredores. Aumenta la inclusión financiera. Un estudio de la compañía Credit Corp Capital revela que ha mejorado en Colombia el acceso de la gente a productos financieros y también hace una evaluación de cómo estamos en la región. Analizaremos el informe con Silvia Noriega, gerente de sostenibilidad de Credit Corp. El estado de la construcción en el país. La gerente de Camacol, Sandra Forero, reveló las razones de su renuncia y presentó también un balance de cómo avanza este sector y los retos que hay hacia adelante. Tenemos el diálogo con la dirigente gremial, con Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol. Bienvenidos a Signo Pesos. Arrancamos con esta, que es la cifra económica del día. Es impresionante. 4.921 pesos, 4.921, y corresponde al nuevo récord que el precio del dólar alcanzó hoy sobre las 8:30 de la mañana en la Bolsa de Valores de Colombia. Además, se registraron otros tres récords en el mercado del dólar en Colombia. Por ejemplo, el mayor valor de apertura en nuestro mercado, que hoy fue de 4.840 pesos. Y también el mayor valor histórico de cierre. La última operación se dio en 4.904 pesos. Por supuesto, la tasa oficial, la tasa representativa del mercado para mañana será de nuevo la más alta de la historia. Más adelante, en nuestros indicadores económicos, les contaremos cómo quedó exactamente la TRM para mañana. Y es que el mercado del dólar estuvo hoy expuesto a una gran volatilidad, al igual que otros mercados financieros en el país. Para analizar todos estos temas, quiero saludar al doctor Germán Cristancho, gerente de investigaciones económicas de Davivienda Corredores. Doctor Cristancho, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Muy bien, Víctor, muy buenas noches. Doctor Cristancho, pues el dólar ya prácticamente en 5.000 pesos, muy cerquita de los 5.000 pesos, 4 récords consecutivos en los últimos días en nuestro país. Yo creo que ya, digamos, hay muchas explicaciones de lo que está pasando, factores nacionales e internacionales, la gente ya está entendiendo cuál es la razón, pero yo sí quisiera preguntarle si hoy pasó algo adicional a lo que nos han contado, algo adicional para explicar este movimiento, o es lo mismo de las jornadas anteriores. Pues Víctor, yo creo que claramente es el mismo comportamiento que hemos visto en jornadas anteriores de fortalecimiento del dólar, pero lo que sí le agregaría es que lo que se ha observado esta semana, sobre todo hoy y ayer en la negociación del dólar en Colombia particularmente, es que la pérdida de terreno del peso colombiano ha sido más fuerte que las demás monedas emergentes. Es decir, yo creo que ya hay un factor probablemente de pérdida de liquidez del mercado y de un efecto especulativo sobre el nivel de la tasa de cambio que se produce por la fuerte subida que ha tenido la moneda en los últimos 3 meses, en el último mes, y que en buena parte es donde se empieza a manifestar ya tal vez el nivel de ansiedad o de preocupación en algunos inversionistas o algunos participantes del mercado, y eso es lo que está finalmente generando una fluctuación mucho más fuerte. Es decir, mientras monedas emergentes en general están fluctuando 0.5, 0.6% en un día, el peso colombiano lo ha hecho en más de 1% hoy, y lo ha hecho ayer. Entonces yo creo que claro, ese sí es un factor que es un poco distinto en estos días respecto a lo que venía ocurriendo en la tasa de cambio. Bueno, ya hay una explicación muy clara de qué es lo que está ocurriendo. Yo sí quisiera más o menos centrar este diálogo, doctor Cristancho, sobre si con este dólar casi en 5.000 pesos, ya tan cerquita de los 5.000, empiezan a recalcularse otras proyecciones económicas en el país. No sé, esto puede de pronto alterar las estimaciones que inclusive tengan ustedes allí en Davivienda Corredores sobre el crecimiento de la economía para este y para el otro año. Sin duda el nivel de tasa de cambio altera muchas estimaciones, y por un lado el nivel de inflación o el impacto en los precios vía el aumento en el costo de los productos importados, pues debe llevar o podría llevar a que efectivamente las proyecciones de inflación no solo de cierre del año 2022, sino probablemente del año 2023 tengan un impacto al alza.
Eso podría, en cierta forma, alterar también la posición que tenga el Banco de la República en materia de tasas de interés y, por lo tanto, sí el ritmo de actividad económica del año 2023. Es decir, yo sí siento que de todos modos este nivel de tasa de cambio tiende a presionar distintos frentes en la economía que en buena parte también se traducen, si bien hay un efecto positivo, por ejemplo, desde el lado de la exportación o de los ingresos por exportación del país, va a generar una presión en encarecimiento de importación de maquinaria y equipo, de una presión de moderación hacia el ritmo de importaciones en general del país, que en cierta forma también esa es la función que en escenarios normales cumple la tasa de cambio, es decir, la tasa de cambio como estabilizador de la economía en una economía colombiana que tiene un déficit externo, un déficit en cuenta corriente que supera los 4 puntos del PIB, también debería contribuir a que ese déficit se cierre un poco hacia el año 2023, pero sin duda sí altera al alza las perspectivas de inflación y un poco a la baja podría impactar las expectativas de crecimiento económico. Claro, claro, estaremos pendientes entonces de esas nuevas proyecciones, pero usted menciona al Banco de la República, porque muchos están diciendo, bueno, ¿quién va a hacer algo para contener esta depreciación de nuestra moneda? Entonces usted me dice que eventualmente esto podría impulsar nuevos incrementos en las tasas de interés del banco si este dólar en 5.000 le pega a la inflación, es decir, si se cree que vamos a tener una inflación más alta, ¿eso podría estar relacionado por ese lado o más bien por subir la tasa de interés para contener la salida de capitales? Pues son varias los efectos, son varios los efectos que busca la tasa de interés, pero por un lado efectivamente es mantener un diferencial de tasas de interés atractivo frente a otros mercados a nivel internacional y generar incentivos para que los capitales entren a Colombia, permanezcan en Colombia y eso disminuya la devaluación y la pérdida de terreno del peso colombiano. Entonces, creo que esto de alguna u otra forma presiona o va en esa dirección de decisiones del Banco Central en materia de tasas de interés y sobre todo en un entorno en el que las tasas de interés en Estados Unidos pues muy probablemente van a seguir subiendo en los próximos meses. Entonces, eso sí podría llevar a que la próxima decisión del Banco de la República sea un incremento de tasas de interés por lo menos de unos 100 puntos básicos, tal vez, y cabe la posibilidad de que sea algo mayor. Pero por otro lado, claramente lo que busca también la tasa de interés es frenar la economía. De hecho, los indicadores recientes de actividad económica en Colombia, el indicador de seguimiento de la economía muestran de todos modos un buen dinamismo de la actividad económica en Colombia en los últimos meses, que si bien, como lo hablábamos hace un momento, se puede impactar por el nivel tan alto del dólar, realmente lo que está mostrando es que todavía la dinámica de gasto en la economía colombiana sigue fuerte y por lo tanto la demanda de dólares por el flujo normal de comercio también sigue presionando la tasa de cambio al alza. Claro. Doctor Cristancho, pues nos concentramos en el dólar porque es lo más visible, ¿no? Lo que más entendemos los colombianos, que llegó a máximos históricos, pero muchos nos dicen pilas, péguenle una mirada a los TES, a la deuda pública de la nación. Es un mercado que inclusive más importante que el dólar, dicen unos, pues yo la verdad no sé, para el país, y eso está revolcadísimo también, está teniendo jornadas históricas. ¿Es así? Sí, Víctor, el nivel promedio de tasa de interés en la curva de deuda pública colombiana, es decir, la tasa a la cual se financia el gobierno nacional a través del mercado de capitales, es una tasa que está en este momento ascendiendo a 14.9%, que cuando se revisa los títulos de deuda pública en Colombia con vencimientos desde 2025 hasta el año 2050, la tasa a la que se negocian esos títulos son tasas entre el 14.7% y el 15.3% aproximadamente. Es decir que hoy podría decirse que la tasa a la que se financia Colombia es una tasa muy cercana al 15%. Es una tasa que ha venido subiendo rápidamente en los últimos días. Solo por ponerle un ejemplo, en el último mes esa tasa de financiación del gobierno colombiano ha subido alrededor de unos 250 puntos básicos. ¿Sí? Es decir, estaba alrededor del 12,5, hoy está alrededor pero del doctor 15. Cristancho, ¿esa no era la tasa de interés que el año pasado o hace unos meses estaba como en el 7%? Es decir, ¿se ha duplicado el costo de financiamiento para el gobierno nacional? Esta tasa viene subiendo desde hace ya
prácticamente 2 años. Desde enero del año 2021 esta tasa empezó a subir. Si seguimos hablando por la tasa de interés promedio de la curva de deuda colombiana, yo le diría que en enero del año 2021 esta tasa estaba alrededor del 4%. Empezando el año 2022, esta era una tasa que estaba alrededor del 8%. Hoy efectivamente estamos muy cerca del 15% en esa tasa promedio. Entonces, sí, el costo de endeudamiento del país se ha incrementado significativamente y esto se traduce en una restricción en materia fiscal, en materia presupuestal para Colombia en cuanto a consecución de recursos, en cuanto a ejecución de gasto y sobre todo pues plantea la necesidad de la disciplina fiscal del país en cuanto a la sostenibilidad de la deuda. Entonces, si se da cuenta, los pronunciamientos del ministro de Hacienda y todos los pronunciamientos que vienen en el frente fiscal son muy enfáticos al cumplimiento de la regla fiscal, a la disciplina en materia de deuda del país, porque claramente en la medida en que el país se perciba en esa línea, en el cumplimiento de la disciplina fiscal, es que esta tasa se va a estabilizar y probablemente... ¿Pero qué quiere decir esa tasa de interés tan alta, triplicándose casi? ¿Sí? No es una cosa de los últimos días, bueno, se ha exacerbado el movimiento, pero usted me hace un recorrido de los últimos meses. ¿Pero eso qué significa? ¿Que ya no nos quieren prestar plata? Es como cuando yo voy a un banco y me dicen, uy, no, don Víctor, usted creo que de pronto me queda mal, ya no le presto, o si le presto, le subo la tasa de interés, le presto a una mayor tasa de interés. ¿Así funciona para los países? Víctor, aquí sí me gustaría hacer una aclaración bien importante. Yo creo que Colombia es un país que sigue teniendo acceso al mercado de capitales, entonces no es tanto como que a Colombia no se le quiera prestar. De hecho, Colombia es de los pocos países emergentes en los que hasta septiembre incluso los inversionistas extranjeros venían comprando deuda pública en Colombia, cosa que en un panorama de 20 economías emergentes que estuve revisando, solo pasó en 2, ¿sí? Y una de esas es Colombia. Entonces, realmente no es que a Colombia no se le quiera prestar, pero el costo al cual se le está prestando hoy sí es más alto. Es decir, la tasa a la cual se le presta a Colombia, por ejemplo, a 10 años en dólares, es una tasa hoy más cercana al 9.4%. Es una tasa que está superando claramente el promedio de tasa que tienen que pagar las economías latinoamericanas y que cuando yo veo eso en prima de riesgo, de alguna otra forma en ese diferencial de prima de riesgo de Colombia frente a otras economías latinoamericanas, la prima de riesgo de Colombia hoy es casi unos 200 puntos básicos superior a la de América Latina. Entonces, claro, sí pareciera que hay un sobrecosto en la tasa que está pagando Colombia frente al contexto latinoamericano o al contexto de algunas economías emergentes. Pues bueno, doctor Cristancho, sí, el dólar es muy importante, pero este mercado de la deuda, de los bonos, también seguramente seguirá siendo noticia porque pues está el financiamiento de la nación y de ahí para arriba me imagino que están otras tasas de interés del sistema financiero, bancario, de lo que pagamos los colombianos en créditos hipotecarios, etcétera. Muchas gracias, doctor Cristancho. Feliz noche, gracias. Víctor, feliz noche y muchísimas gracias por invitar. Tremendo sacudón entonces, no solo en el mercado de divisas, también en el mercado de los bonos, de la deuda pública. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere el diálogo con la presidenta de Camacol, gremio que se reúne por estos días en la costa caribe colombiana en su congreso anual. Ya regresamos. Regresamos a Signo Pesos. El acceso de los colombianos a los servicios y productos financieros está avanzando a buen ritmo, según un nuevo estudio sobre esta materia realizado por Credicorp Capital. Doctora Silvia Noriega, gerente de sostenibilidad de Credicorp. Buenas noches, bienvenida a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por la invitación. ¿Cómo está este índice de inclusión financiera que miden ustedes? ¿Cuánto ha avanzado? ¿Cuáles son los últimos resultados? Pues los resultados han mejorado en términos generales para toda la región. El año pasado estuvimos en un 38.2 de inclusión financiera y este año estamos en un 44.2. Se ha mejorado en todas las dimensiones que mide el índice, que son acceso, que tiene que ver con qué tanto accedes o tienes un producto financiero. El uso es la segunda dimensión que se mide, que se busca que se utilice regularmente, que se transaccione regularmente en el sector financiero. Y la tercera variable que se mide es la calidad percibida, que tanto las personas confían en el sistema
y qué tanto perciben que es un sistema de calidad. Entonces, han habido mejoras en todos estos aspectos. En acceso ha habido la mayor mejora para todos los países. Ha subido de 33.3 puntos el año pasado a 45.4, que ha sido una mejora bien importante. Pero en el caso de Colombia, ha ocupado este año el quinto puesto en el ranking general con 44.7 puntos, estando por encima de México, por encima de Perú y por encima de Bolivia, ¿no? Y aquí vale aclarar que Colombia descendió un puesto frente al año pasado porque se incorporó Argentina este año al ranking y Argentina tomó el cuarto lugar. Claro, yo a veces veo las cifras de inclusión financiera del gobierno colombiano y se acercan más hacia el 80% de la población. Aquí usted me habla de una cifra cercana al 50%. ¿Cuál es la diferencia? Es justamente porque combinamos variables y características. No solamente medimos acceso, sino medimos uso y medimos calidad percibida. Entonces, de esa manera nosotros sentimos que se mide el tema de la inclusión financiera desde una perspectiva más amplia, más integral. Claro. ¿Qué papel juega la educación financiera en medio de todo esto? Si hay mayor educación financiera, ¿de pronto hay más acceso al sistema financiero? O al contrario, porque si yo conozco como de cifras, de datos, pues no sé, evito sacar tarjetas de crédito o evito endeudarme en el sistema financiero. ¿Cuál papel juega la educación financiera? Es fundamental y yo diría que es la base para una educación, para una inclusión financiera saludable, ¿no? De hecho, nosotros sabemos que la inclusión financiera potencia el desarrollo económico y social de un país. Eso es indiscutible, ¿no? Por eso es que nosotros y muchas otras organizaciones apostamos por la inclusión, por la inclusión financiera. Ahora, si tú quieres estar adecuadamente incluido, que significa tener un nivel aceptable de educación financiera, pero significa utilizar bien los productos, tomar mejores decisiones financieras, ¿no? Discernir entre rumores de lo real. Ese mejor entendimiento, ese mejor conocimiento genera confianza, genera un mejor comportamiento y por ende genera una mejor inclusión. Por eso es fundamental que haya una buena educación financiera. Entiendo. Colombia, ¿cómo está? Digamos, porque hay personas que dicen, sí, es muy fácil sacar una cuenta de ahorro, ahora es muy fácil abrir una de estas cuentas como Nequi o La Vivienda, y eso da un indicador de inclusión financiera, pero no todo el mundo está incluido en el mercado del crédito, ahí son muy bajos los niveles de inclusión. ¿Cómo estamos en Colombia en esa materia? Bueno, en general, mira, Colombia, si yo pudiera decir en cuanto a los productos, en qué es lo que más destaca, es el primero en la región que destaca por sus buenos resultados en materia de tenencia de productos de seguros, por ejemplo, ¿no? El 86% de los colombianos cuenta con algún tipo de producto como seguros y lidera el ranking a nivel regional. Ahora, el efectivo definitivamente sigue siendo, digamos, muy utilizado, ¿no? En cuanto a modalidades de pago, ¿no? Si vemos compras de alimentos, productos del hogar, pago de créditos, ¿no? Sí ocupa, digamos, a veces hasta picos de porcentaje superior al 95%, pero, sin embargo, vemos que en general hay una tendencia muy importante de las billeteras digitales que empiezan a aparecer con fuerza, ¿no? Sobre todo después de la pandemia, ¿no? Que todo se ha tenido que digitalizar, y superan el uso de las tarjetas de crédito, por ejemplo, en varios indicadores. Hoy día en Colombia el 45% afirma usar una billetera móvil por lo menos una vez a la semana, ¿no? Lo cual es interesante. No, pues imagínese ese crecimiento que han tenido. Ahora, ¿cómo perciben los colombianos? Porque usted me dice que además de las cifras, de los números, también está la percepción de los usuarios del sistema financiero sobre estos servicios. ¿Cómo son percibidos? Porque aquí cada rato, pues, cada vez que hay quincena se caen muchas de las plataformas más grandes para hacer operaciones, interacciones en nuestro país. ¿Cómo está ese nivel de percepción? Si miramos la percepción de la calidad, ¿no? que en esta dimensión, al igual que en el 2021, ¿no? Colombia destaca entre los países con mejor puntuación en esta dimensión, ¿no? Después de Panamá y de Ecuador. Ahora, esta dimensión, como comenté al inicio, analiza la confianza, la calidad, ¿no? de los productos financieros, ¿no? Y en un rango del 1 al 5, los colombianos calificaron la confianza en el sistema financiero formal con un promedio de 3.11, ¿no? Que es bueno, está ligeramente por encima del promedio alcanzado por los otros países, que es de 3.05. Entonces podríamos decir que en general este indicador va evolucionando bien.
Claro. Bueno, esos son los que están incluidos, ¿no? Incluidos con algún producto, un seguro, una cuenta de ahorros, un producto de depósito o algún tipo de endeudamiento. Los que no están incluidos, ¿por qué no lo están? ¿Cuál es la barrera? ¿Por qué no están allí? Sí, bueno, de hecho, los grupos que tienen, o las barreras que hay son muchas, difieren entre los distintos segmentos, son barreras multidimensionales, ¿no? Pero, por ejemplo, algunas de ellas tienen que ver con que no hay interés necesariamente, ¿no? No hay suficiente interés o no hay suficiente, los ingresos son inestables, no es que tengan un nivel de ingresos adecuado que los ayude, digamos, a poder acceder, digamos, ¿no? Claro. ¿Hay más desagregación sobre estos datos a nivel Colombia? No sé, por género, por regiones dentro de nuestro país. Por ejemplo, ¿no? Digamos, entre las personas que no usan ningún producto financiero, ¿no? Hay un 14% de colombianos que indica no ser cliente de ninguna entidad financiera, ¿no? Cuando el promedio regional es de 24%, ¿no? Y hay un 65% que indica no tener ningún producto de crédito, ¿no? Cuando el promedio regional es de 64%, ¿no? Entonces, visto de esta forma, en comparación con otros países, digamos, no es que haya muchas personas excluidas, pero sin duda vemos que hay oportunidades de mejora, ¿no? Ahora, las personas que no están accediendo, ¿no? Al sistema financiero, los productos que tienen el nivel más bajo, los grupos que tienen el nivel más bajo de inclusión son las mujeres, las personas mayores, las personas que viven en áreas rurales, o las personas que en general tienen menores niveles educativos o con nivel socioeconómico más bajo, los trabajadores informales y también las personas sin acceso a Internet. Hay una relación muy, muy estrecha entre el acceso a Internet y la inclusión financiera, ¿no? Y además las personas que se autoidentifican como descendientes de pueblos originarios tampoco están accediendo tanto, digamos, al sector financiero. Muy interesantes todas estas cifras, doctora Noriega. Muchas gracias por estos minutos, por compartirlas aquí en Signo Pesos. Feliz noche. Gracias a usted. Feliz noche. Pues entonces ha habido crecimiento, pero todavía queda mucho camino por recorrer en materia de inclusión, sobre todo en la parte de crédito. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cuántos colombianos saben calcular precisamente su capacidad de endeudamiento. Hay cifras preocupantes. Ya volvemos. Volvemos a Signo Pesos. Comenzó hoy en Barranquilla el Congreso Anual de la Cámara de la Construcción de Camacol, el gremio de los constructores de inmuebles, de edificaciones en nuestro país. El director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas, dialogó con la presidenta de este gremio, con la doctora Sandra Forero, quien dio a conocer también su renuncia en medio de este evento. Veamos parte de esta charla. ¿Qué nos ha pasado con la tributaria mirándolo solo sectorialmente? Sí, solamente el sector de la construcción. Solamente el sector. Una interlocución muy valiosa con el ministro Campo y una comprensión de la necesidad de que algunos elementos, instrumentos que permiten construir la vivienda social, que se habían excluido de lo radicado, volvieran a ser incorporados en la ponencia aprobada. Entonces ahí hubo una respuesta del gobierno, del ministro Campo, y esos elementos que permiten construir vivienda de interés social, que permiten que los constructores cumplan con esa demanda que hay de vivienda, produciendo esa oferta, quedaron nuevamente incorporados en la tributaria. El otro tema, el del dólar, mencionaban algunos constructores que el tema para los constructores es clave. ¿Qué es lo que más se sube de los costos de construir vivienda en Colombia cuando se trepa el dólar? Nosotros tenemos dos frentes ahí. En el dólar, el tema es que el 40% de los insumos que requerimos para construir es importado. Por tanto, la presión se genera en todos los insumos. Ahora, sumado a esto, es que venimos con un fenómeno de incremento de algunos insumos, particularmente como el caso del acero, que no se tomaron decisiones de política comercial hace 2 años cuando se han podido tomar y se mantiene incrementándose.
Entonces, esa sumatoria... Es lo que más genera un alza. Claro, es que el acero llegó a aumentar, teníamos como un promedio de incrementos del 4% y llegó a aumentarse hasta el 65% en algunas regiones. Como parte de esos insumos. Dos preguntas finales. La primera tiene que ver con un programa clave que tienen los constructores en Colombia, y usted me corregirá qué tan importante es, y es el de la vivienda de interés social, la que termina favoreciendo a personas de más bajos recursos en Colombia. ¿Cómo va ese proceso, ese programa, y cómo les ha ido con el nuevo gobierno en las perspectivas que hay de aquí al año entrante? Este programa, que es Mi Casa Ya, poniendo el nombre con el que nació, es un programa que ha permitido que en la última década se triplique la producción de vivienda de interés social. ¿Eso qué quiere decir? Que pasamos de 50.000 a tener 170.000 hogares que acceden a una vivienda por primera vez. ¿Hasta qué precio es una vivienda de interés social? Estas viviendas de interés social están en este momento, llegan hasta 150 millones de pesos en algunas ciudades. Pero quiero llamar la atención, Juan Roberto, y es que el 75% de los subsidios de Mi Casa Ya se desembolsan para hogares de hasta 2 salarios mínimos. Es decir, lo que está comprando la gente es vivienda de 90 millones de pesos, hogares de hasta 2 salarios mínimos de ingresos. Eso es lo que han hecho. Lo que viene, ¿cómo pinta? Pues yo creo que las noticias, hoy estuvo la ministra acá en un taller con los gerentes de Camacol, y los anuncios son que se mantiene el programa y que se está haciendo un esfuerzo para buscar los recursos. Precisamente hoy viene la ministra, seguramente se va a hacer el anuncio para poder cerrar este año, que es el 22, donde hay un déficit de 15.000 subsidios, y poder avanzar en el 23. En el 23 se requieren 82.000 subsidios para 82.000 hogares, que es a quien les llega el subsidio, puedan recibir la vivienda sobre la que han pagado su cuota inicial en los últimos años. Pero el tema, usted me corregirá, doctora Sandra, es que en el presupuesto del año entrante metieron solo la cuarta parte del presupuesto para ese programa versus lo que había este año. Es decir, está ya desfinanciado. Está desfinanciado, efectivamente se incorporó el 25%, que ese es el monto que hay. La cuarta parte. Y lo que estamos esperando entonces, la ministra ha anunciado un compromiso total de buscar el resto de los recursos porque es que esto es lo que le llega al hogar, es el hogar el que deja de recibir su vivienda. Eso le iba a preguntar, ¿qué pasa, por ejemplo, si no se pueden cubrir esas viviendas que ya se están construyendo? O sea, ¿qué hace el constructor y qué hace la gente de escasos recursos que ha metido su cuota inicial en esas casas? Sí, ahí el tema, Juan Ricardo, es delicado, por no poner otro nombre a esto, y es que el hogar viene pagando una cuota inicial 18 meses. Llega a pedir el crédito y el crédito se lo dan en el banco porque tiene el subsidio, que son 25 millones de pesos que permite el cierre financiero. Al no tenerlo, no accede al subsidio, no puede recibir la vivienda. Eso es un problema horrible para el hogar, pero al constructor además los costos financieros le siguen corriendo sobre una vivienda que él no pudo entregar. Con base en todo esto, ¿cuántas viviendas pueden estar en riesgo de generarse esa incertidumbre? El año entrante se requieren 82.000 subsidios. Eso, ¿por qué hablamos de 82.000? Porque se venden 170.000, pero 82.000 van con subsidio. Hay otros programas, por ejemplo, los subsidios de cajas de compensación, y hay otros segmentos donde no se utiliza el subsidio, pero sí se necesitan esos 82.000. Y ahora sí la última, ¿por qué se va? Anunció aquí que renuncia después de ¿cuánto? ¿12 años? Precisamente, porque después de 12 años, Juan Roberto, hay unos temas que uno lleva en el alma siempre: vivienda, ciudad y equidad de género. Y yo me voy con esos 3 temas, con el talento que tengo de representar y de proponer cosas, a construir proyectos propios en esos 3 frentes. Renuncia entonces la presidenta de Camacol. Ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Ahora sí, lo prometido, tasa representativa del mercado que regirá para mañana será de 4.885 pesos con 50 centavos. Subió 70 pesos con 41 centavos, el dólar oficial más alto de la historia. El petróleo de referencia Brent subió un poco, 0,35%, se acerca a los $93 por barril. El precio interno del café colombiano para mañana se estará comercializando en las principales cooperativas del país en 2.265.000 pesos por carga. El índice MSCI de la Bolsa de Valores de Colombia tuvo una jornada positiva, subió 2,11%. Protagonista, sin lugar a dudas, la acción de Nutresa se disparó más de un 60%, muy jalonada por la OPA de un grupo árabe que se quiere quedar pagando un buen precio con una parte importante del grupo Nutresa. Y la acción que más cayó fue la de Concreto, tuvo un retroceso superior al 9%.
Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. Una encuesta de la cooperativa Cooptenco entre miles de sus clientes reveló este dato que además es muy preocupante. 8 de cada 10 personas en Colombia, seguramente usted está ahí, no saben calcular cuál es su capacidad de endeudamiento. Es decir, no saben cuál es ese límite para contraer deudas según el nivel de sus ingresos. Eso trae una gran consecuencia y muy delicada, y es que muchas personas sobrepasan esa capacidad, se sobreendeudan y terminan muy colgados sin darse cuenta con el pago de sus obligaciones. Y más cuando, por ejemplo, en este momento están subiendo las tasas de interés. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.